pero en China no había ese tornillito. Entonces había que buscar a alguien que se montara en el tren, fuera a Hong Kong, lo comprara en Hong Kong y regresara, o se montara en el avión y fuera a Japón. Se acabó la goma. En China no había goma. Entonces había que buscar la goma. En algún otro país había que buscarlo. Es decir, que todos los productos intermedios en ese ensamblaje no estaban ahí. Entonces yo veo algo así similar y va a tomar tiempo en Cuba, que los productos intermedios... Nosotros estamos haciendo algo en la casa en el fin de semana y bueno, nos hace falta este clavo y este martillo y vamos a Home Depot y compramos el clavo y el martillo, regresamos a la casa y lo seguimos haciendo el arreglo, ¿no? Pero en Cuba, si ese clavo no lo tienes, ¿dónde lo vas a ir a buscar? Y ahí es donde viene parte de esa integración económica de los cuadros de producción, sin entrar en la parte técnica, que no existe en Cuba. Hay una pregunta por allá, caballero. Sí, mire, respecto a eso, yo preguntaría, en Cuba en los años 58, 59, Crucella, Sabaté, todas aquellas industrias ligera, lo que pudiéramos llamar industria ligera, no tenían almacén. Porque como bien dijo el señor, creo, del ferrocarril, del ferry al ferrocarril, llegaban, se vaciaban, se hacía la producción, se vendía la producción, se volvía a coger materia prima y no había almacén. Y después se ocurrió con eso y no se sabe lo que pasó con tantas materias primas que después venían con la ayuda de Rusia y eso. Y es porque no había en Cuba almacén. Y es tan cerca la distancia que si falta un tornillo, yo creo que no se demora ni media hora en llegar para atrás. No sé qué decirle. Mire, yo sobre lo que presentó Carlos Quijano históricamente en Cuba, vamos a estar claros, del año 1902 a 1926 lo que hubo una cantidad de inversión extranjera en los Estados Unidos, de los Estados Unidos en Cuba, extraordinaria. Y eso es lo mismo que vamos... Sí, estoy poniendo un caso ideal, pero yo creo que... Yo creo que Cuba está en una encrucijada de la cual no puede salir a menos que se abra. Venezuela no es nada comparado con los Estados Unidos. Tiene que abrirse a una potencia, no a una persona que está aspirando a un instituto, a una serie de grupos que están aspirando a ser potencia como son los venezolanos, sencillamente. Y yo creo que a menos que eso suceda, y ellos lo saben bien, esa encrucijada no la pueden romper a menos que sea con esa participación de los Estados Unidos. Y yo creo que hay muchos cuellos de botella, efectivamente, yo los mencioné, en las fábricas, en el transporte, en la construcción, pero eso, las cuellos de botella tienen una definición. ¿Para qué son los cuellos de botella? Para romper los cuellos de botella. Y se rompen esos cuellos de botella, sencillamente. ¿Carlos? Sí. Ya. Dos observaciones. Yo soy optimista como los dos tocayos aquí, como José y Jorge, con respecto al futuro y con muchos de ustedes. Pero también hay que enfrentarse a realidades. Y hay muchas realidades en Cuba que van a ser muy difíciles de resolver. Y que va no solamente tomar el tiempo que hablaba Jorge, de 3, 6 años, sino inclusive de más, y realidades que va a haber que enfrentarse. Y una de ellas es los aspectos demográficos en Cuba. Hoy en día el 20%, 25% de la población cubana es dependiente. O sea, alrededor del 17, 18% tienen más de 60 años. Y ya no hablar lo que tienen menos de 14 años. Y para aquí a 5 o 10 años, esa proporción de los que tienen más de 60 años va a aumentar. O sea, los históricos vamos a desaparecer en el proceso. Pero esa población Cuba va a tener un problema muy serio en ese sentido. Segundo, muchas de las ventajas que tenía Cuba han desaparecido. Aquí hablamos de transporte. El mundo de hoy es un mundo totalmente diferente y va a ser totalmente diferente de aquí a 5 años. Un ejemplo, una llamada por teléfono de Nueva York a Londres en el año 1960 valía $28 el minuto. Hoy es prácticamente libre. O sea, no hay nada, o sea, 1 centavo o 2 centavos al minuto. O sea, todo el sistema de comunicaciones ha cambiado, eso cambia un poco algunas de las ventajas que tenemos. O sea, si hablamos de transporte, efectivamente, la cercanía a los Estados Unidos definitivamente va a ayudar. Pero hoy en día el transporte
el costo de transporte ha caído de una enorme, que las cantidades son enormes. O sea, hoy en día cuesta más barato llevar un barco cargado de containers de un puerto en la China a San Francisco que cuesta de un puerto en Colombia a Nueva York. O sea, es más barato el costo de transporte de un container de la China, de Taiwán o de eso a San Francisco, con lo que cuesta de Nueva York a Colombia o Brasil. O sea, los costos de transporte prácticamente hoy en día no es una gran ventaja que teníamos antes, o sea, la cercanía. El problema de los inventarios, es cierto, muy cierto eso, que había que el inventario, que el productor cubano tenía una gran ventaja, que se rompía una pieza de respuesta, inmediatamente llamaba uno aquí a Miami, a Nueva York, y a los 2 días estaba en Cuba. Hoy en día esa es una ventaja que no tenemos ya, porque existen una cosa que se llama los jets, y el costo de transporte por avión hoy en día se ha reducido de una manera tal que se pueden mandar flores desde Malasia a Nueva York a un costo bajísimo de transporte. O sea que hay que enfrentarse a ciertas realidades que vamos a tener, y algunas de las ventajas que teníamos ya no las tenemos, no las tenemos ya. Y la otra cosa son los aspectos demográficos en Cuba, van a ser de difícil solución. Soy optimista como Jorge con respecto al futuro, pero estamos hablando de un mundo diferente y va a haber que hacer las cosas un poco diferentes, va a haber que adaptarse, y yo creo que en cualquier momento, cuando se produzca el cambio en Cuba, la gente va a estar consciente de eso. Tenemos tiempo quizás para una última pregunta. Yo quiero hacer un comentario, nada más que una cosa muy breve. El hecho de que Cuba va a ser en el año, las proyecciones son las siguientes: en el año 2050 Cuba va a ser el país más envejecido del mundo. Eso significa que Cuba no tiene alternativa, que yo creo que hay que darse cuenta que Cuba está ensartada en una situación que la lleva inexorablemente a tener que buscar una solución dramática y muy ambiciosa, y esa solamente existe con los Estados Unidos y el Occidente. La última pregunta, por favor, caballero. ¿Podría Cuba convertirse en un Estado libre asociado para llevar a cabo todo el proyecto? No veo eso yo personalmente como una posibilidad. Nuestra historia es bastante complicada, Históricamente imposible. Y yo no soy economista, pero viví 30 años en Puerto Rico y todavía están no, olvídese de eso, ¿verdad, Juan Gallo? Mira, el problema no es que pueda o no pueda, el problema es que nos quieran. Esa es la verdad. El problema es que nos quieran como un Estado libre asociado, que es una respuesta totalmente diferente. Es posible que se pregunten en Cuba, sí, pero el problema es que nos quieran, porque Puerto Rico existe con un subsidio grande de los Estados Unidos, ¿no? Históricamente los Estados Unidos no lo querían como... Bueno, la última verdad, porque tenemos ya... La verdad. La pregunta acá no es que yo esté de acuerdo con eso, pero es válida. Si el pueblo de allí lo pide, ¿eso es una ventaja o una desventaja? Es lo único que... ¿Qué pueblo? ¿El pueblo de Miami o el pueblo de Estados Unidos? El pueblo de Cuba que está allá. Si lo pide, por eso decía. Puerto Rico, no queremos, nosotros que estamos aquí no lo queremos. Pero llevan 50 años discutiendo, nosotros vamos a contestar en unos... Y están hastiados de todo. Y lo que quieren es... Si ellos quieren eso, ¿qué posibilidades hay? O si es... Mire, yo diría que que no es necesario una unión política, que como estaba presentando Jorge, desde un punto de vista práctico, las economías van a estar bastante integradas, y yo creo que eso es lo que es lo más importante. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos esta noche. Puerto Rico lleva 50 años discutiendo eso, pero vamos a contestar.